Imagínate construir un bote capaz de deslizarse por las heladas aguas del Ártico, resistir tormentas polares y llevarte sano y salvo a casa, utilizando nada más que huesos y piel de animal. Parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, los Inuit han estado haciendo esto durante miles de años. Estos kayaks no son solo embarcaciones, son verdaderas obras maestras de la ingeniería de supervivencia. Hoy vamos a sumergirnos en los antiguos secretos de cómo los Inuit construyen estos increíbles barcos, utilizando únicamente lo que la naturaleza les proporciona. Al final de este viaje, entenderás por qué incluso los kayaks modernos no pueden igualar su ingenio. Cuando piensas en un kayak, probablemente te imaginas un elegante bote de plástico o fibra de vidrio, diseñado para aventuras de fin de semana. Pero para los Inuit, los kayaks eran herramientas de supervivencia esenciales, utilizadas para la caza, el transporte y la vida en uno de los entornos más hostiles del planeta. Estos kayaks tradicionales, conocidos como kayak en la lengua inuit, fueron creados sin clavos, sin pegamento y sin materiales modernos. Y aún así, eran más ligeros, más resistentes y más versátiles que muchos de los kayaks modernos. Entonces, ¿cómo lograron construirlos? Vamos a desglosarlo paso a paso. La construcción de un kayak inuit comienza con la recolección de los materiales adecuados. Pero aquí está el detalle. Los inuit no tenían tiendas de suministros ni entregas a domicilio. Cada pieza del kayak debía ser obtenida directamente de su entorno. Y no usaban cualquier hueso o cualquier piel. Seleccionaban materiales con propiedades específicas que hacían que sus kayaks fueran únicos y perfectamente adaptados al Ártico. Comencemos con los huesos. El armazón del kayak estaba hecho completamente de huesos de ballena, caribú o foca. Estos huesos no se elegían al azar. Las costillas de ballena, por ejemplo, eran naturalmente curvas y extremadamente resistentes, lo que las convertía en la opción ideal para las costillas del kayak. Los huesos de las patas del caribú, en cambio, eran largos y rectos, perfectos para la quilla y los largueros del bote. Y luego estaba el tendón, ese tejido fibroso que conecta los músculos con los huesos en los animales. Cuando se seca y se retuerce, se convierte en un cordón increíblemente fuerte, incluso más resistente que muchas cuerdas modernas. Pero la verdadera estrella de la construcción es la piel. Los kayaks inuit estaban recubiertos con piel de foca o de morsa, cuidadosamente seleccionada por su grosor y durabilidad. A diferencia de los materiales sintéticos, la piel de animal es naturalmente flotante, flexible y resistente a temperaturas de congelación. Es como si el kayak tuviera un traje de neopreno incorporado, y como la piel se cosía bien ajustada sobre la estructura, creaba una superficie similar a un tambor, que no solo ayudaba a la flotabilidad, sino que también hacía que el kayak se deslizara más eficientemente por el agua. Aquí hay un dato curioso. Los inuit no usaban cualquier parte de la piel. Escogían las secciones más gruesas y resistentes, generalmente de la espalda o los costados del animal. Estas pieles se raspaban para limpiarlas, se estiraban y se secaban antes de coserlas. Era un proceso que requería una habilidad y paciencia extraordinarias, pero el resultado era un material tan resistente como el Kevlar y tan flexible como el caucho. A continuación, se añadían las costillas. Estas se doblaban con cuidado utilizando el calor de una lámpara de aceite de foca, en un proceso que exigía una precisión absoluta. Demasiado calor y el hueso se agrietaba. Muy poco calor y no se curvaba correctamente. Los inuit utilizaban una combinación de calor y humedad para suavizar los huesos, permitiéndoles moldearlos sin romperlos. Una vez que las costillas estaban en su lugar, se añadían los largueros, que eran las vigas superiores del kayak. Estas se hacían con huesos más largos, amarrados entre sí con tendones, para formar una curva uniforme y suave. Pero aquí es donde la verdadera magia ocurría.
La estructura del kayak no era completamente rígida. Estaba diseñada para flexionarse y moverse con las olas, absorbiendo golpes y vibraciones sin romperse. Esta flexibilidad era vital en el Ártico, donde los kayaks debían navegar entre icebergs y aguas heladas. Uno de los aspectos más fascinantes de la construcción del armazón es la técnica de amarre utilizada. Los inuit no clavaban ni pegaban las piezas. En su lugar, usaban un método llamado lashing, en el que enrollaban cordones de tendón alrededor de las juntas en patrones específicos para crear una unión fuerte y flexible. Este sistema de amarres no solo proporcionaba resistencia estructural, sino que también permitía que el kayak absorbiera el impacto de las olas y los movimientos bruscos sin deshacerse. Es una técnica tan ingeniosa que los ingenieros modernos todavía intentan replicarla con materiales sintéticos. Ahora viene la parte más crucial: añadir la piel. Aquí es donde el kayak realmente cobra vida. La piel se cortaba y se cosía a mano con hilo de tendón, creando un sellado hermético que era tanto flexible como resistente al agua. Las costuras se realizaban en un patrón específico para distribuir la tensión de manera uniforme sobre la superficie del kayak y evitar fugas. Era un proceso minucioso que podía tardar días en completarse, pero el resultado era impresionante. Una piel tan resistente como la mejor armadura, pero lo suficientemente elástica como para resistir el movimiento del agua. Una vez cosida, la piel se estiraba sobre el armazón y se aseguraba con más tendones. Esto creaba la superficie similar a un tambor que mencionamos antes, lo que no solo mejoraba la flotabilidad del kayak, sino que también lo hacía increíblemente eficiente en el agua, reduciendo la resistencia y aumentando la velocidad. Y aquí viene otro dato fascinante: la piel se trataba con aceite de foca para hacerla aún más impermeable y resistente a la congelación. En esencia, los inuit inventaron su propia versión del Gore-Tex miles de años antes de que existiera la ropa impermeable moderna. Pero la piel no era solo funcional, también era hermosa. Los inuit decoraban sus kayaks con patrones intrincados y diseños hechos con tintes naturales provenientes de plantas y minerales. Estos diseños no eran solo estéticos, a menudo tenían significados culturales o espirituales, representando desde el éxito en la caza hasta la protección contra los espíritus del mar. Era un recordatorio de que estos kayaks no eran solo herramientas de supervivencia, sino también expresiones de arte y tradición. Con la piel asegurada, el kayak estaba casi listo, pero aún faltaban algunos toques finales que hacían toda la diferencia. Primero, el cockpit se diseñaba meticulosamente para ajustarse al cuerpo del navegante, creando un sello hermético que evitaba que el agua fría entrara. En algunos casos, el interior del cockpit se forraba con piel de foca para proporcionar aislamiento adicional y mayor comodidad en las frías aguas árticas. Luego, se fabricaba el remo. Tradicionalmente, se hacía con madera flotante o huesos, y sus palas se diseñaban para maximizar la eficiencia en el agua. Los inuit desarrollaron una técnica de remo única, llamada Greenland Roll, que les permitía enderezar el kayak si se volcaba. Para que esta técnica funcionara, el remo debía estar perfectamente equilibrado y moldeado con precisión, lo que significaba que se le dedicaba un gran esfuerzo y tiempo a su fabricación. Finalmente, llegaba el momento de probar el kayak. Los inuit lo llevaban al agua para comprobar su flotabilidad, equilibrio y maniobrabilidad. Cualquier ajuste necesario se realizaba en el momento, asegurándose de que el kayak estuviera en perfectas condiciones antes de ser usado para la caza o los viajes. Y aquí está la gran pregunta: ¿por qué no seguimos construyendo kayaks como estos hoy en día? La respuesta es sencilla: los materiales modernos no pueden igualar la genialidad del diseño inuit. Aunque los kayaks de plástico y fibra de vidrio son duraderos, también son pesados, rígidos
y propensos a agrietarse en temperaturas extremas. En cambio, los kayaks inuit son ligeros, flexibles y perfectamente adaptados a su entorno. Este nivel de conocimiento, transmitido de generación en generación, demuestra el ingenio y la resistencia de los inuit. Pero hay más secretos sobre sus técnicas de navegación y caza en kayak que aún no hemos explorado. Estos kayaks no solo eran medios de transporte, sino herramientas de caza extremadamente avanzadas, diseñadas para deslizarse silenciosamente por el agua, acercándose sigilosamente a presas como focas y morsas sin ser detectados. La estructura flexible del kayak, combinada con su diseño estrecho, permitía a los cazadores moverse con una agilidad inigualable, maniobrando entre témpanos de hielo con una facilidad que haría que incluso los navegantes modernos envidiaran su control. Uno de los mayores desafíos de cazar en el Ártico era la necesidad de acercarse a los animales sin alertarlos. Las focas, por ejemplo, tienen un oído excepcionalmente agudo y pueden percibir incluso los sonidos más leves en el agua. Para contrarrestar esto, los inuit desarrollaron técnicas especializadas de remo que minimizaban el ruido, deslizando suavemente el remo en el agua en lugar de golpearla con fuerza. Este nivel de precisión no solo requería habilidad, sino también un entendimiento profundo de la física del agua y del comportamiento animal. Los kayaks inuit estaban tan bien adaptados a la caza que muchos de ellos incluían soportes especiales para arpones y lanzas. Los cazadores transportaban sus armas de manera que pudieran acceder a ellas rápidamente sin comprometer la estabilidad de la embarcación. Algunas versiones más avanzadas incluso contaban con compartimentos ocultos dentro de la estructura de hueso y tendón, donde se podían almacenar herramientas de caza sin afectar el equilibrio del kayak. Este nivel de innovación demuestra que estos kayaks no eran solo simples botes, sino plataformas de caza diseñadas con una precisión milimétrica. Otro detalle fascinante es cómo los inuit diseñaban sus kayaks específicamente para cada cazador. No existía un modelo único ni una talla estándar. Cada embarcación era hecha a medida, tomando en cuenta el peso, altura y fuerza del cazador que la usaría. Se medía la longitud del cuerpo, la envergadura de los brazos y hasta la forma de remar para garantizar que el kayak se ajustara perfectamente a su usuario. Un kayak mal ajustado podría volcar con facilidad o requerir demasiado esfuerzo para maniobrar, lo que en un entorno extremo como el Ártico podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso la forma de los cascos variaba según la región y el tipo de caza que se realizaba. En algunas áreas donde el agua era más turbulenta, los inuit construían kayaks con cascos más redondeados para mejorar la estabilidad. En aguas más tranquilas, los cascos eran más estrechos y afilados, optimizados para la velocidad y la sigilosidad. En regiones donde las olas eran un problema constante, los inuit diseñaban sus kayaks con una ligera inclinación en la parte delantera, lo que les permitía cortar las olas en lugar de golpearlas de frente. Este conocimiento no era casualidad, sino el resultado de siglos de observación y perfeccionamiento. El diseño del cockpit también era una maravilla de la ingeniería. La abertura en el centro del kayak era lo suficientemente ajustada para impedir que el agua entrara, pero lo suficientemente amplia para permitir libertad de movimiento. Para mayor protección, los inuit utilizaban un twi'lek, una especie de capucha y abrigo impermeable de piel de foca, que se ajustaba alrededor del borde del cockpit, sellándolo completamente. Esto les permitía sumergirse completamente en el agua y volver a emerger sin que el kayak se llenara de agua. Esta técnica, combinada con el famoso rollo de esquimal, aseguraba que un cazador pudiera recuperar la posición de su kayak incluso después de volcar en aguas heladas. A lo largo del tiempo, los inuit desarrollaron múltiples estilos de kayaks según sus necesidades,
Algunos eran más largos y estables, ideales para travesías de larga distancia, mientras que otros eran más cortos y ágiles, diseñados para la caza en aguas cerradas o zonas con mucho hielo flotante. También existían kayaks dobles, utilizados para transportar carga o para enseñar a los jóvenes cazadores las habilidades esenciales de navegación antes de que pudieran manejar una embarcación propia. Uno de los aspectos más impresionantes de estos kayaks era su durabilidad. Aunque estaban hechos de materiales orgánicos como huesos y pieles, podían resistir años de uso en condiciones extremas. Las pieles, cuando estaban bien mantenidas con aceite de foca, repelían el agua y evitaban la congelación, manteniendo la embarcación funcional incluso en las temperaturas más bajas. Y cuando el desgaste natural comenzaba a hacer efecto, los Inuit tenían sistemas de reparación en el campo, utilizando tendón, grasa y herramientas rudimentarias para restaurar su kayak sin necesidad de regresar a su comunidad. El uso del kayak no se limitaba solo a la caza. Estas embarcaciones eran también cruciales para la movilidad y la exploración. En una tierra donde los viajes a pie podían ser imposibles debido al hielo y la nieve, los Inuit confiaban en sus kayaks para moverse de un punto a otro. Algunas comunidades incluso tenían rutas establecidas a lo largo de la costa, permitiéndoles comerciar, visitar a otras tribus o acceder a mejores zonas de caza según la temporada. El conocimiento necesario para construir y manejar un kayak se transmitía de generación en generación. Los jóvenes Inuit comenzaban a aprender sobre kayaks desde pequeños, observando a sus padres y abuelos construirlos y navegarlos. En muchas comunidades, los niños recibían versiones más pequeñas de los kayaks para practicar antes de aventurarse en aguas abiertas. Esta educación no solo garantizaba la supervivencia, sino que también fortalecía el vínculo entre las generaciones, asegurando que el conocimiento ancestral no se perdiera con el tiempo. Incluso en la actualidad, el kayak inuit sigue siendo una fuente de inspiración para los diseñadores modernos. Muchas de las técnicas que los inuit perfeccionaron hace siglos siguen utilizándose en la fabricación de kayaks avanzados, pero ninguna tecnología moderna puede igualar la conexión que los inuit tenían con su entorno. No construían estos kayaks con máquinas ni herramientas industriales, sino con un conocimiento profundo del mar, los materiales y la naturaleza que los rodeaba. Cada embarcación no solo era un medio de transporte, sino una obra de arte, una herramienta de supervivencia y un testimonio del ingenio humano. Pero la historia del kayak inuit no termina aquí. Existen más secretos sobre las expediciones en mar abierto, las técnicas de caza en grupo y la increíble resistencia de estas embarcaciones ante tormentas árticas que siguen asombrando a los expertos hoy en día. Y así, los kayaks inuit siguen siendo un testimonio vivo de la ingeniería natural y la supervivencia en uno de los entornos más hostiles del planeta. Más que simples embarcaciones, estas maravillas de hueso, piel y sinew representan el ingenio, la adaptación y la profunda conexión de los inuit con su entorno. Cada kayak es una extensión del cazador que lo maneja, un reflejo de generaciones de conocimiento transmitido a través del tiempo. Hoy en día, aunque los materiales han cambiado y los diseños han evolucionado, el principio detrás del kayak inuit sigue siendo el mismo: ligereza, resistencia y maniobrabilidad perfecta. Los kayakistas modernos, incluso con todas las ventajas de la tecnología, aún encuentran difícil igualar la eficiencia y precisión de estas embarcaciones tradicionales. Pero más allá de su funcionalidad, estos kayaks nos recuerdan algo más grande. Nos muestran que la verdadera innovación no siempre viene de lo nuevo, sino de lo antiguo, que a veces la solución perfecta no se encuentra en los laboratorios o en las fábricas, sino en la sabiduría de aquellos que aprendieron a escuchar a la naturaleza y a trabajar con ella en lugar de contra ella. Los inuit no solo construyeron kayaks, construyeron un legado.
un legado que sigue surcando las aguas frías del Ártico, resistiendo el paso del tiempo, desafiando tormentas y recordándonos que el verdadero conocimiento no se mide en tecnología, sino en la habilidad de adaptarse y sobrevivir. Así que la próxima vez que veas un kayak deslizándose por el agua, piensa en la historia que lleva consigo. Piensa en los cazadores que confiaron en ellos para alimentar a sus familias, en los constructores que moldearon cada pieza con precisión milimétrica, en las generaciones que perfeccionaron este arte. Porque cada vez que un kayak toca el agua, su historia sigue viva. Si te ha fascinado este viaje por la historia de los kayaks inuit, no olvides compartirlo y seguir explorando más sobre las increíbles hazañas de supervivencia en el Ártico. Y dime, ¿te atreverías a navegar en un kayak tradicional inuit a través de las frías aguas del Ártico? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura.